Familia, gracias por acompañarnos desde cualquier rincón del archipiélago canario. Hoy está junto a mí en esta mesa el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Balbuena. José Antonio, bienvenido. Bien hallado, Manolo. Me alegro de verte. ¿Cuántos pues yo bien, pero me lo importante del trabajo, del final del mandato, de los últimos, del debate sobre el estado de la nacionalidad canaria y también pues todo este follón del caso mediador, sí, que quieras o no, pues ha estado en boca de todo el mundo. Pues han sido unos años intensos, ¿no? Cuando el presidente del gobierno me llama, que estaba en el Senado para venir al gobierno de Canarias, me hice con una ilusión tremenda, sobre todo por el área que me encomendaba, todo lo vinculado a la lucha contra el cambio climático. Pero la verdad es que han sido 4 años intensos, ¿no? Ha pasado de todo, pero como dice el dicho, sarna con gusto no pica, ¿no? Y por lo tanto lo que hay que hacer es arremangarse, apretar los dientes y seguir caminando con el rumbo que uno se ha marcado, a pesar de las embestidas que de vez en cuando, pues bueno, sabemos que el día a día te da. Hay situaciones ajenas al día a día político, como han sido los incendios, como fue la COVID, como fue la quiebra de Thomas Cook, como ha sido el volcán de La Palma. Eso está dentro de la profesión, pero bueno, cuando estamos hablando de otras embestidas que son tristes, que son bochornosas para la vida política, como todo lo que se conoce en torno al caso mediador, pues evidentemente esas son las que más cansan y las que más agotan, sobre todo por las explicaciones que hay que dar para contraponer lo que es la verdad frente a lo que dice alguien que sabemos que tiene una trayectoria que tiene, me refiero a quien es conocido como el mediador, y que todo lo que pone son o medias verdades, o mentiras, o insinuaciones que no tienen nada de veracidad en el trasfondo. Quien me acompaña hoy, insisto, es consejero de Transición Ecológica, lucha contra el cambio climático, planificación territorial. Antes la consejería era mucho más amplia. En realidad ha quedado todo centralizado quizás en lo de transición ecológica y cambio climático, pero antes era que si un trocito de política territorial, un poquito de industria, un poquito de todo, la verdad, era una especie de ensalada. Pero sí es cierto que en este mandato el presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, ha querido darle un carácter importante, de importancia al área que coordina, gestiona José Antonio Balbuena. José, antes de meternos en asuntos de actualidad, de interés, tú realmente, la gente empezó a conocer tu nivel de conocimiento en el aspecto climático, es decir, si a mí me dicen, oye, ¿qué pudo hacer que Ángel Víctor pensara en Balbuena? Yo que he seguido tu carrera durante tantos años, desde que eras oposición en el Ayuntamiento de La Laguna, pienso que fue tu trabajo, tu tesón y tu capacidad de afrontar crisis. Recuerdo, bueno, las de la factoría, la piscifactoría en Aguamansa. Recuerdo tantas cosas y tu trabajo en materia de medio ambiente del Cabildo de Tenerife. Fue ahí cuando tú realmente empiezas a no interesarte, porque, bueno, sí, interesarte porque lógicamente era tu área de gestión, era el área que te tocaba llevar. ¿Antes tenías cierta relación con todo este ámbito? Fue en el Cabildo, ¿no? Cuando empezamos en el primer mandato 2011-2015, coordinaba el área que se denominaba sostenibilidad territorial. Ahí empiezas a tener aproximaciones. Ya siempre habías tenido algún tipo de aproximación, pero bien es cierto que desde un ámbito totalmente externo, y ahí ya empiezas a aproximarte a cuáles son las problemáticas, las distintas líneas de trabajo que se vienen enfocando, pero realmente ya en el 2015-2019, cuando desempeño las funciones de medio ambiente en el Cabildo de Tenerife, es cuando pues ya nos empeñamos realmente en desarrollar y que el Cabildo de Tenerife se introdujese en una senda que en aquel momento, en el 2015, se firman los ODS a nivel internacional. En las Naciones Unidas aprueba lo que se llama los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y ese mismo año ya en el Cabildo de Tenerife, recién iniciado el mandato, empezamos a trabajar para que el Cabildo tuviese una agenda propia en materia de desarrollo sostenible. A partir de ahí, evidentemente, empiezas a ahondar en cada uno
de los elementos, empiezas a ver sobre todo que todo pivota en torno al cambio climático y cómo cada uno de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, aunque el cambio climático es uno de ellos, pero al final lo que entronca es en cambiar el rumbo de este mundo para, desde un mundo más sostenible, más amable con nuestro entorno, nuestro medio ambiente, lo que siempre en el Cabildo decíamos que era necesario que nos reconciliáramos con nuestro entorno, con nuestra naturaleza, con nuestro medio ambiente, pues empezar a poner la acción política al servicio del medio ambiente. No el medio ambiente al servicio de la acción política, sino empezar a redirigir de alguna forma el rumbo de determinadas decisiones, de determinadas acciones, donde se ponga cada vez más en valor lo que es la defensa de nuestro territorio, los usos tradicionales vinculados a ese territorio. Y José Antonio, de aquellos inicios, de aquel primer contacto tuyo con lo que es todo esto de la sostenibilidad, el cambio climático y el cuidado de nuestro entorno, ¿has visto en todo este tiempo en el que has estado en el Cabildo y ahora en el Gobierno una mejora, no por parte de la sociedad, sino por parte de las instituciones, una mayor preocupación? Sí, en el 2015 éramos muy poquitas las administraciones que empezábamos a hablar de desarrollo sostenible y hoy en día cualquier administración pública, pero hoy más allá, cualquier partido político, cualquier persona que opte a puestos de responsabilidad empieza y ya introduce en su discurso en el día a día un respeto al medio ambiente, respeto a la sostenibilidad, que hace apenas en el 2015 pues apenas ni se escuchaba, ¿no? Y eso también ha impregnado en la sociedad en general. Al final, las distintas administraciones responsables políticos son un reflejo de su sociedad y por lo tanto lo que se trata es de un mensaje que pase de ser un mensaje, que pase de ser una especie de greenwashing de algunas administraciones y de algunos responsables políticos a ser un compromiso en tu día a día. Y eso significa, evidentemente, cambiar el rumbo poco a poco, porque evidentemente los cambios de rumbo brusco al final lo que te generan son más problemas y más inconvenientes que ventajas, sino poco a poco ir dirigiendo el rumbo y sobre todo lo importante, y creo que se ha concedido en el Gobierno de Canarias y por lo menos desde la Consejería de Transición Ecológica, es que somos previsibles, ¿no? Es decir, cualquier tipo de iniciativa empresarial, siempre desde la seguridad jurídica, pero la gente ya son previsibles cuáles pueden ser las decisiones o cuál puede ser la línea de acción de la Consejería del Gobierno de Canarias en determinados tipos de inversiones. Y eso es importante, ser previsible es importante. José Antonio, te voy a poner un símil, ¿no? En mi recuperación, tras mi derrame cerebral, yo veo avances pequeñitos, ¿no? Por ejemplo, digo, oye, pues he visto un avance, pues que la mano izquierda ahora le doy una mayor movilidad, que antes a lo mejor no podía, que ya me agacho un poco mejor, el paso lo doy más correctamente, pequeños cambios que no se perciben, pero yo por lo menos los detecto. Imagino que en todo esto de el cambio climático y la transición ecológica, algo que es tan grande, tan potente, porque al final se trata del planeta, imagino que los cambios son mínimos. Te ponía mi caso para ver si es posible que materialices en ejemplos muy simples ventajas, más que ventajas, me atrevería a preguntarte por mejoras que has visto por parte de la sociedad, avances o de la administración. Dices, mira, Manolo, pues noto que hay más placas, o noto que la gente hace un esfuerzo por esto, esto y esto, o que en las administraciones ya se detecta este tipo de acciones. Bueno, en materia de acción climática, cuando empezamos ya teníamos claro que había que correr con la Ley Canaria de Cambio Climático. Y eso es de reconocer que incluso cuando estaba en el Cabildo ya tenía unos esbozos de por dónde tenía que ir, por donde yo le pedía al Gobierno de Canarias que se comprometiese con la acción climática. Por lo tanto, no digo que fuese sencillo, pero evidentemente cuando vienes con las ideas claras, las cosas van más rodadas, ¿no? Queda mucho por trabajar, pero evidentemente se van haciendo cosas. El que la Ley Canaria de Cambio Climático fuese la ley más participada, es decir, con más de 2.000 aportaciones de la sociedad canaria, ninguna ley en Canarias ha tenido esa participación, ya demuestra objetivamente lo que uno suponía, y es que hay mucha sensibilidad callada, pero existe mucha sensibilidad en Canarias
por lo que es el cambio climático, por lo que es el respeto a nuestra tierra. Era algo que se sabía, lo que hay que empezar a aflorar. Cuando se aprueba la Ley de Cambio Climático y empezamos a marcar objetivos, por ejemplo, en materia de autoconsumo, decíamos en el 2019 que Canarias tenía que avanzar en el autoconsumo, en las placas de nuestra vivienda. Algunos se asustaban, decían que era imposible. Pues bueno, hemos pasado de 400 viviendas que habían en el 2019 con placa a más de 9.000 en la actualidad. Hemos pasado de 12 megavatios que habían en placa a casi más de 100 megavatios. De manera que Endesa, en su informe anual, reconoce que Canarias es la comunidad que más ha avanzado el año pasado en materia de autoconsumo. Lo teníamos claro en el año 2019, lo que había que ponerse es empezar a trabajar y con constancia, ¿no? Porque siempre la gente critica que son objetivos ambiciosos, pero es algo que me enseña el día a día en la administración pública, que tienes que ponerte objetivos ambiciosos para que aquello que alcances sea más de lo que hubieses alcanzado si sencillamente te pones a trabajar, bueno, vamos a ver qué sacamos, ¿no? Y el caso del autoconsumo es un dato de ejemplo. O, por ejemplo, las energías renovables. Las energías renovables, Canarias tiene instalada para producir la electricidad que necesitamos día a día 3.500 megavatios de potencia instalada. Es decir, todos los grupos térmicos, etcétera, que hay en Canarias, suman entre ellos 3.500 megavatios. Bueno, de esos 3.500 megavatios, en el 2019, 600 eran energías renovables. Desde que se empezaron a instalar las renovables, allá por a finales de los años 90, desde finales de los años 90 hasta el 2019 se habían instalado 600 megavatios y en 4 años estamos a 55 megavatios de tener 1.000 megavatios. Es decir, hemos aumentado 400 megavatios. Con respecto al territorio, que es algo que se puede hacer, hay mucha contestación sobre dónde instalar los sistemas eléctricos de renovables. Hay que instalarlo, lo que intentamos que sea de la forma más armoniosa posible. Por lo tanto, todo lo que se ha instalado es con declaraciones de impacto ambiental. Eso es otro ejemplo, ¿no? Y sobre todo porque empiezas a ver cómo los promotores siempre han asumido la necesidad de que hay que cumplir con la legislación ambiental, pero ahora lo tienen más asumido aún que cabe. Es decir, antes habían algunos ejemplos que no lo tenían, ahora la totalidad sabe que en el caso con este gobierno de Canarias, si no se cumplen los estrictos requisitos ambientales, la instalación no se va a poder colocar. José Antonio, por tanto, entiendo, hablando de ley de cambio climático, que cuando tú estabas en el Cabildo era casi un sueño. Ya hoy por hoy, 4 años en el gobierno es una realidad. Sí, evidentemente, y sobre todo recientemente. ¿Ha sido aprobada en este mandato? Sí, la elaboramos. Recuerdo yo que fue en plena pandemia cuando estuvimos haciendo la revisión. Estábamos el gabinete con el texto en manos haciendo cambios, es decir, cada uno en su domicilio y recuerdo bien que es una ley que hemos hecho nosotros de puño y letra. Teníamos un documento inicial por parte de un jurista, de Domínguez Vila, que ha sido muy importante, pero un documento y después nosotros lo machacamos para adelante o para atrás. Por lo tanto, es una ley que realmente no es una ley que te hace alguien que tú la tramitas, no. Esta nos remangamos y nos pusimos ahí el nivel de participación del que hablabas, a leer artículo a artículo, palabra a palabra, pensar cada frase, y lo que está puesto sabiendo lo que había que poner. Estaba yo sonriéndome mientras te miraba, digo, no sé si le va a gustar o no este comentario, pero digo, si el ciudadano te reconoce de esta forma, por lo menos yo, imagino que Ángel Víctor Torres, en el momento en el que te llama para cumplir esta misión que has llevado, sigues llevando en estos 4 años, es el hombre, yo te recuerdo como el tipo con el que casi aprendimos lo de los colores de los contenedores, por lo menos en el caso de Tenerife y otras muchas cosas. Pero sí es verdad que creo que la gente tiene una imagen tuya de ser un tipo que utilizó ese área para divulgar algo que era tan básico como el reciclaje, el cuidado de nuestro entorno, y esa imagen yo creo que la tiene cualquier ciudadano. Oye, Balbona, quiero que veas una foto conmigo, ¿vale? Te la voy a mostrar. De esa fotografía, ¿a quiénes reconoces? Vamos a ver, realmente que no los reconozca a todos es difícil con lo que ha salido publicado. Si tú me pones esa fotografía antes de todo lo que ha salido, sí, reconozco de esa foto, imagínate, hace un año al director general, es decir, a quien reconoce al director general,
y al ¿Qué sería diputado, el creo que señor también que está? estoy viendo, lo vemos en esta pantalla. Vale. Al diputado, evidentemente, a quien era diputado del partido, a Jesús Bernardo, y después al que se llama mediador. A quien era mediador, ¿no? Esas son las tres personas, pero sobre todo a José Domingo. A José Domingo se le reconoce. Vale. ¿Quién es? Porque ahí está, por un lado, un mediador, a lo canario un boca chancla, luego vemos a un diputado del Partido Socialista. Antiguo diputado, ¿no? Antiguo diputado, que por cierto también fue antiguo director general de Agricultura del Gobierno de Canarias, ¿no? Ganadería. De ganadería. Luego ese otro señor, que no sabemos quién es, yo por lo menos. Y luego este de aquí, del último, de la derecha, izquierda, dependiendo de cómo ustedes lo vean, que es el director de... Es el director general de Cambio Climático. ¿Cuál es su papel? Pues mira, el papel, él, dentro de la estructura del gobierno, pues se encarga en las áreas de los servicios de declaración de impacto ambiental, el servicio de contaminación, el servicio de biodiversidad. Ese es, de alguna forma, su principal faceta. Una persona íntegra, una persona honrada y, sobre todo, ahí acudió a la reunión como acudimos continuamente pues, todos los responsables políticos, ¿no? Yo antes, cuando hablamos de la importancia, es decir, esta consejería, energía antes estaba con industria, agua antes estaba con agricultura, ahora está todo aglutinado. Sí, esta consejería es la responsable de la ordenación del territorio en Canarias, hay nada, las inversiones que están vinculadas en función de cuáles sean las propuestas de ordenación, y la responsable también de incentivar negocios tan importantes como son las energías renovables, tanto en régimen de autoconsumo como en régimen de parques renovables. Y a esta consejería en su totalidad, se dirige todo el mundo, presentándote un proyecto, presentándote una iniciativa, para plantearte un problema, y a todas las respuestas es la misma, ¿no? Oye, esto... aquí hay unos procedimientos, aquí hay una normativa que hay que aplicar y de esa no nos podemos salir. Sí, se pueden aproximar muchas personas, pero quienes te conocen, quienes te conocemos, te lo digo porque... sabemos que tienes más cortafuegos que claro, ese la esperanza. Ese es el tema. Es decir, evidentemente hay que tener, ¿no? Y bueno, y este es el papel que desempeñan el gabinete y el resto de equipo directivo, ¿no? Hacen ese primer avance con la reunión, porque si no es que es imposible, ¿no? Pero, por ejemplo, y todo viene pues diciéndote o que es el empresario responsable, o que es un asesor, o que es el técnico. Por ejemplo, nosotros nos reunimos con los técnicos redactores, que no tiene nada que ver, con los técnicos redactores del proyecto hotelero en Abade, antes de que... Y nos lo explicaron con todas las bondades, y la respuesta fue: oye, esto tienen que analizar los servicios técnicos, y lo que digan los servicios técnicos es lo que se hace. Y nos aprobó en Consejo de Gobierno, con el consiguiente cabreo por parte del empresario, ¿no? Pero lo mismo nos sucedió con el Hotel de la Tejita, se tuvo que parar. O lo mismo nos ha sucedido con el proyecto de ADEGE. Con todos ellos siempre nos hemos reunido con antelación, ¿no? Pero esas reuniones no condicionan nuestro día a día y nuestro trabajo. En el caso del mediador, recuerdo, porque es imposible que no te acuerdes de él, me abordó en el aeropuerto. Yo no... Ahora vamos entonces con ese asunto. Pero yo lo digo, quiero dejarlo claro, es decir, es imposible que no te acuerdes. ¿Conoció al mediador? Bueno, me abordó en el aeropuerto, es decir, te aborda en el aeropuerto. Cuando te aborda, ¿cómo es? Por curiosidad, por favor. Hombre, cuando tú y yo nos vemos en el aeropuerto, y la gente que me conoce sabe que soy bastante tímido, ¿no? Que no me gusta las confianzas, pero tú y yo nos vemos en el aeropuerto, nos saludamos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? No sé qué, una cosa. Pero cuando se abalanza diciéndote, hola compañero, ¿qué tal? Para arriba, para abajo. No, o sea, un completo desconocido va y se acerca a ti como si te conociera de toda la vida. Me vino diciendo que era representante de SICAR y de Lopezán, y que quería ver algunos temas automáticamente, pero no por cómo venía, sino con cualquier otro tipo de persona. Los pones en contacto con el gabinete, analizan las temáticas, y el gabinete sabe si es materia suficiente para que se reúna el consejero o no. Y cuando no, bueno, pues se le va dando larga hasta que deja de aparecer qué es lo que pasó. En el caso de este concreto de José Domingo, el director general, quien era diputado, que son vecinos, es decir, son vecinos de la misma localidad, le llama para que vaya a una comida, y lo que hace es informar de cuál es la estructura de la consejería.
E incluso en el mismo sumario, el Taiset y el propio mediador reconocen que es una persona seria, que no es un corrupto, en esa misma foto, ¿no? Y por lo tanto ha quedado en eso. Siempre intentaba reunirse conmigo y siempre la respuesta que le daban era que no procedía a ningún tipo de reunión porque no había un elemento, es decir, tiene que haber algo de seriedad detrás de esas propuestas, en este caso no eran propuestas serias. Por lo tanto, conozco al mediador, es que es imposible. Cuando alguien dice que no se acuerda, es que yo por lo menos, uno que se ve con personas todos los días, cuando hay alguien que te viene así con esa... Permíteme que dentro de la confianza, son muchos años haciendo comunicación y tú has sido además colaborador de esta casa en programas de televisión, cuando eras oposición. Permíteme que te cuente, que también lo sepan los espectadores, que el próximo martes vamos a dar un perfil del mediador, porque queremos conocer más sobre el personaje, porque mucha gente se pregunta quién es, de dónde sale. Se ha dicho que si es una persona que ha delinquido, que ha cometido delitos y que curiosamente se maneja de esa forma. Y precisamente vamos a indagar en el perfil de cómo se maneja, porque este dato que acabas de aportar, precisamente se lo hemos escuchado a más personas, que nada tienen que ver con la política, ¿eh? Es decir, se acerca hacia ti, en este caso en el aeropuerto, te saluda, no te saluda como un habitual, sino te cae encima. Todos sabemos lo que es cuando del saludo a caerte arriba que hay, y encima va y te dice, oye, mira que estoy interesado en hablar contigo. Oye, pues yo por lo menos si me aborda alguien, digo, mira que quiero que cuentes esta denuncia en la tele, pues mira, ya te llama David Cuesta o te llama Marian, dame un teléfono, o mira, llama aquí, escribe un mail. Así, esa fue la actitud por tu parte. Y lo más importante, cuando José Domingo queda a comer, porque le llama el antiguo diputado, él no sabía ni de la trama, ni a lo que se dedicaba, y se dejaba de dedicar, no tenía ni idea, como ninguna de las personas que se habrán reunido con él, responsables políticos, responsables empresariales de todo tipo, antes de que saliera. Si lo hubiese sabido, no hubiese quedado a comer. Eso lo digo porque es que alguien dice, oye, ¿cómo es posible que quede con esta persona que es tal? Porque no sabía que era así. Y además ha habido un diputado que era compañero suyo, miembro del PSOE, que tú que vas a imaginarte. No tengo totalmente tranquilo. Uno ya es perro viejo en política, ¿no? Y evidentemente cuando empiezan a ver las primeras cosas, pues evidentemente hablas con todo el mundo y empiezas a indagar en la consejería si ha habido algún tipo de contacto con esas empresas que desea representar, y por suerte no hay absolutamente nada. Con 2 empresas ganaderas se presentaron a los concursos para las ayudas de placas solares en instalaciones ganaderas y no las sacaron. Es decir, no fueron beneficiadas con un solo euro público. Pero él intentó, él decía que representaba empresas. Me acuerdo yo, en porque el caso de ese encuentro contigo te dijo Sicar y Lopezán, ¿no? Después parece, según me comentaban a mí y la gente del gabinete a los que yo le dirigía, que Sicar era porque Sicar quería cambiar su flota de vehículos por vehículos eléctricos. Se le dijo, oye, ahí están las convocatorias, hay que presentarse a las convocatorias. En el caso de Lopezán es a raíz de una sentencia que hay de la segunda moratoria turística, donde el gobierno de Canarias debe a un conjunto de empresas, no solo a Lopezán, a varias empresas, por una moratoria del año 2009, y ahora salió la sentencia, 800 millones de euros, ¿no? Y lo que quería era, decía él, Lopezán quería negociar el importe, que no era cierto, ¿no? Lopezán dice que no, cuando también, porque lo que planteaba el gabinete, empiezan a indagar y ven que no hay nada, que no ni tan siquiera era representante de Lopezán, ¿no? Por lo tanto, que lo indagaron ustedes y era hombre, mentira. Claro, pero como hacemos con todos, ¿no? Es decir, y lo que se hace es, se le va dando larga hasta que deja de ponerse en contacto con la consejería. Hay un momento en el que salta todo esto. Lógicamente, yo estoy convencido que ese director general no era consciente de la magnitud de lo que venía después y de quién era realmente el mediador, y ni siquiera de los trapiches que tenía a su vecino y miembro, compañero del PSOE con este señor, ¿vale? Pero una vez se sabe y una vez tú ves la foto,
tienes una conversación con tu director, ¿no? No, con mi director y con todo el mundo que ha hablado ¿sí? con él. Hombre, claro. Vamos a ver, yo insisto, no llevo en política 2 años, ¿no? Y La Laguna era una escuela de muchas cosas, pero para verlas venir, ¿no? Evidentemente, lo primero que hay que tener es un contacto con todo el mundo, ver qué tipo de reunión han tenido, qué han hablado, el detalle, ¿no? Y no te lo dicen sobre la marcha, tienen que hacer memoria, pero que se haga memoria para saber exactamente cuál ha sido todos los tipos y saber lo que se llama perimetrar el incendio, ¿no? Y saber, oye, realmente, y uno se queda tranquilo cuando se ve que de ninguna de las reuniones, de las conversaciones, se ha ido de alguna forma, ha trascendido algún tipo de gestión del expediente que fuese más allá de lo normal. Oye, y esa es la tranquilidad de la consejería. Por eso insisto, esta consejería es un cortafuego a la corrupción. Esto que ha salido nos hace daño a todos. Todos los partidos hemos padecido en carne propia la lacra de la corrupción, ¿no? El Partido Socialista, yo no creo si el que más o el que menos, pero hemos aprendido. Y hemos aprendido donde cada vez que hay un caso, empezamos a activar todos los cortafuegos, empezamos a hacer todos los análisis que se tienen que hacer. Y si alguien tiene que caer dentro, cae. Lo que no vamos a hacer es hacer un análisis para ver si hay algún error, para ver cómo lo tapamos. No. Pero entenderás que los partidos que están en la oposición hagan crítica, ¿no? Yo creo que no es bueno. La hacen, pero si la única opción que tienen de poder redirigir el voto y la tendencia es aprovecharse de las mentiras. Una cosa es lo que haya dicho entre el juez, pero dice muchas cosas fuera de la sede judicial que son mentiras, pues evidentemente significa que no tienen proyecto. Yo no lo haría. Es más... Pero es que tu partido, José Antonio, sí lo hizo. Cuando, por ejemplo, con Fernando Clavijo, que mira después, 2 casos más tarde, ha quedado el asunto en nada, aprovechaban pues hasta hace 4 años para unas elecciones previas, ataques sobre un asunto yo creo que no es una buena acción, porque esto al final... Quien sale perdiendo son todos los partidos políticos que nos consideramos democráticos. Y quienes salen ganando son partidos de una corriente ultraderecha, que son precisamente los que alimentan este tipo de comportamiento y de actitudes. La ultraderecha no se fue... No digo que se haya ido, sino que al final la gente empieza a ver que todos los partidos empiezan a... No, me refiero a que todos los partidos empiezan a ir en una línea de pues tú más, tú para arriba, tú para abajo, y van a votar y votan siempre a los que nos interesan que no voten. No digo que la ultraderecha esté detrás de esto, sino digo que al final quien recala el voto, el resultado final del voto, son este tipo de opciones políticas que están de capa caída y que este tipo de situaciones le vienen muy bien. Por curiosidad, José Antonio, ahora iremos con 2 preguntas de mis compañeros David Cuesta y Óscar Martín, pero a este director tú hablas con él y solo por curiosidad, ¿qué te cuenta ya no de la parte que tenga que ver con si consiguió algún beneficio de tu área, de tu consejería, que sabemos que no, del personaje? ¿Qué te comentó? Porque si tenemos un testigo de primera mano de un señor que ha comido con él. ¿Qué te cuenta? No, me cuenta que le preguntaron, que fue una comida donde empezaron a preguntar sobre cuál era la estructura de la consejería, de si había algún tipo de ayuda para placa. Él dijo que ese no era su servicio, que eso estaba en otro servicio, y poco más, ¿no? No me cuenta ni que resultaba raro ni nada por el estilo. Sí es verdad que está bastante dolido, porque que te pongan este tipo de imagen y algunos medios de comunicación, hay pocos medios que han tratado esto de forma objetiva. Uno de ellos es Mírame Televisión, ¿no? Pero cuando algunos medios de comunicación o algunos periodistas concretos de ámbito nacional intentan de alguna forma reinterpretar la verdad para sus intenciones, que es siempre la de dañar a las personas, hombre, se les hace mucho daño, ¿no? Y sobre todo a una persona íntegra como José Domingo, que esta es su primera experiencia política en materia de gestión, ¿no? Y es una persona bondadosa, noble, leal, y que cuando se ve en este tipo de situación, pues evidentemente no es del agrado de nadie, ¿no? Y bueno, pues tienes que darle ánimo, decir, oye, mira, estamos en política y por suerte o por desgracia, más por desgracia, hay situaciones en las que nos hemos sometido a este escarnio público de mano de alguien al que se le da más veracidad que al político, que esa es la desgracia, ¿no? Que alguien con ese historial tenga más veracidad para algunos medios, que un representante público,
pues evidentemente deja mucho que desear. Me quedo con la parte de la conversación entre el mediador y Tayset, en la que Tayset, que fue una persona presuntamente corrompida y que tuvo relación con el mediador, se atrevió a decir: oye, este tipo no es como nosotros, ni un bocachanclas, ni un corrupto. Y eso yo creo que dice bastante, porque imagínate si empiezan a alargar a la contra en esa conversación. Consejero, vamos con la pregunta de David Cuesta. Señor Balbuena, le voy a hacer varias preguntas relacionadas con el caso mediador. Está documentada al menos una reunión del que es su director general de lucha contra el cambio climático, José Domingo Fernández, con el mediador y con un empresario investigado también en la trama y con intereses para instalar o desarrollar su actividad empresarial en Canarias. ¿A usted le parece correcto que altos cargos de su gobierno y de su consejería se reúnan de esta manera con empresarios que tienen intereses económicos en Canarias? ¿Esto es habitual? ¿Usted alguna vez se ha reunido con empresarios en los términos en los que, al menos en esa imagen, hemos visto que lo hacía, y con personas interesadas en desarrollar negocios en Canarias? Y una última cuestión, ya que hemos visto estas imágenes y hemos visto que ese contacto se produjo, me gustaría saber si ustedes han revisado todos los expedientes vinculados con este director general, expedientes o contratos, para saber si existe alguna posible influencia de Marco Antonio Navarro Tacoronte, del llamado mediador, en esos expedientes públicos. Vale. El tema de reuniones, en el ámbito me refiero, entiendo que se refiere a comidas de este tipo, ¿no? Hay que reseñalar que esta comida se celebra porque se lo pide... no el mediador, sino el que era diputado. Íbamos a comer porque algunas personas quieren hablar, es decir, en los términos que se produce. Se produce fuera del horario laboral, y la información que se da no es una información de un expediente concreto, es una información como puedo yo dar a alguien tomando un café sobre, oye, mira, esto, ¿cómo funciona? ¿Cuál es la estructura de la consejería? Se le explica A, B, C y D. No es para sentarse en una mesa con un expediente concreto para ver cómo se resuelve, sino para dar una estructura general que, por otro lado, la misma que está colgada en la página web. Por lo tanto, café con empresarios o con representantes se toman de manera continuada, y el que diga que no, miente. Nos tomamos, por ejemplo, también, pues, oye, de todo tipo, ¿no? Con empresarios, con periodistas, con todo tipo. Nos tomamos algún tipo de café o este tipo, pero no para hablar de cómo resolvemos un expediente concreto, sino para hablar de generalidades. Dicho esto, cuando son para hablar de un expediente concreto, en esta consejería se hacen en la sede de consejería. Estoy convencido que en el gobierno se hacen en la sede del gobierno. No se tratan los expedientes concretos fuera de la sede del gobierno. Yo creo que eso lo hacen incluso el resto de administraciones, independientemente del color que gobierne. Porque hay que romper una lanza por la honradez de las administraciones. Yo estoy convencido que a todos los que han aparecido en alguna foto, alguna referencia, han sido investigados por parte de la justicia. Estoy convencido. Y al final, los que están en calidad de investigados son 12 personas, con nombres y apellidos, a los que existe una vinculación directa. Se están revisando y se han revisado prácticamente la totalidad de los expedientes de todos los departamentos, como dije antes, de transición ecológica. Y consta la solicitud por parte de 2 empresas ganaderas de ayuda para algo que aparece en el propio expediente, que es colocar placas solares en instalaciones ganaderas, de las cuales en todas, menos en una, estaban excluidos. En una estaban en la lista de reserva y nunca han sido beneficiados con ni un solo céntimo de ayuda pública. Por lo tanto, no ha habido nada. Y pongo también la mano en el fuego por los funcionarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en este caso concreto que me corresponde, de la Consejería de Transición Ecológica. Alguien que pide una ayuda, si tiene derecho, la recibe. Y si no tiene derecho, no la recibe. Y se han analizado todo, ¿no? Es decir, todas las conversaciones habidas y por haber. Por lo tanto, es normal, pues, todos los días se toman ese tipo de café en esa situación. Y en este caso no fue porque se le llama a José Domingo, el quien era diputado, para hablar de un expediente concreto que sería anormal, sino para señalar cuál es la estructura de la consejería, si él tiene qué tipo de ayudas hay, que es la misma información que está en la página web. Es más, este consejero, durante la pandemia, cuando venían los fondos europeos, que es un volumen importante de ayuda,
se hacían reuniones en abierto, virtuales, porque en aquel momento eran virtuales, que se podía conectar todo día. Cualquiera y verlas. Se convocaba a todo el mundo y en el que íbamos explicando de manera periódica cuáles eran las ayudas que se iban a convocar. Nunca tuvimos una reunión con un empresario para decirle, oye, mira, va a salir esta ayuda. Con luz y taquígrafo. Reuniones a las que asistía todo el mundo que quería asistir. Virtuales. No por eso asistía todo el mundo, porque eran en Teams o en Google, no sé en qué era, pero vamos. Bien, virtuales. vamos con otra pregunta. En este caso es Óscar. Señor Balbuena, muy buenas noches. Una pregunta acerca del caso Mediador directamente. ¿Conocía usted de algo, conoció en su momento a Marcos Antonio Navarro Tacoronte, más conocido como Mediador? ¿Habló con él en alguna ocasión? Y luego, por otro lado, señor Balbuena, me gustaría plantearle también, en torno a esta trama de supuesta corrupción, ¿cómo es posible, señor Balbuena, que nadie de su gobierno y nadie del Partido Socialista, de su partido, conociese las andadas del propio Juan Bernardo Fuente y de su sobrino Taisé Fuente? ¿Cómo es posible que nadie de su gobierno del Partido Socialista, señor Balbuena, conociese los cuantiosos gastos, como ha trascendido en viajes y en dietas, incluso más que el presidente Torres del propio Taisé Fuente? Mira, la primera pregunta es lo que dije antes, ¿no? Te abordó en el aeropuerto. Sí, coincidimos en el aeropuerto, pero como coincides con mucha gente en el aeropuerto, ¿no? Lo que uno no puede pretender es que uno vaya en una cápsula o, en fin, por lo tanto, así fue como lo conocí e insisto, de una forma peculiar que es imposible olvidarse de él. Vamos, la impresión no fue buena. No, digo exactamente, bueno, imposible olvidarse de él. Después, en la segunda parte, es que no se conocía, es decir, que la estructura del gobierno es amplia, ¿no? Los datos de los gastos, todos los meses se publican los datos de dietas y demás en los que incurre cada alto cargo del gobierno. Están ahí publicadas de forma mensual. Por lo tanto, no es que no la conociera ningún miembro del gobierno, es que no lo conocía ni la propia oposición, ni ningún medio de comunicación, que hasta que no salta esto, no se hacen eco de ese volumen de gasto. Por lo tanto, es que no se conocía. ¿Cómo es posible? Hay muchas situaciones donde es difícil de explicar el cómo es posible, pero sucede, ¿no? Día a día, en situaciones similares, también vinculadas con actitudes de tipo penal. Dice, pero ¿cómo es posible que que era mi vecino, hiciese tal locura o cometiese o hiciera esto si lo conozco de todos los días? Pues sucede, ¿no? Es decir, muchas veces la gente tiene una vida B, una vida paralela, que no es la vida pública, y por desgracia muchas veces nos llevamos sorpresas. Ojalá pudiésemos conocerlo, pero en el día a día yo me siento con una persona, trabajo con una persona en la mesa. Cuando alguien se viene a reunir conmigo, yo puedo recibir al año más de 1000 personas, al año. Yo no sé esas personas que vienen, cuál es su vida paralela, ¿no? Yo no sé de las personas que están trabajando en mi día a día o cualquiera de los que estamos aquí, en esta empresa. ¿Tú sabes a ciencia cierta a qué se dedica cualquiera de tus redactores o cualquiera de las personas con las que te sientas en una mesa cuando sale de aquí? No. Imposible. Y muchas veces te piden dar explicaciones de cosas que son imposibles de poder explicar. Consejero, hablábamos antes de la ley del cambio climático, que eso es realmente importante. ¿Qué avance desde el momento en el que se aprueba hasta hoy? Casi término del mandato. ¿Avances que tú has visto? Bueno, hemos empezado ya a poner la maquinaria del desarrollo de la ley. Hay una parte que nos llevará 2 años de que se apruebe una ley. Es una ley muy amplia, es compleja. Recientemente he visto que la ACB ha mandado un resumen de la ley, un resumen de casi 40 páginas, ¿no? Es una ley compleja que primeramente tenemos que empezar a desarrollar y poner los instrumentos para que se pueda practicar. Eso nos va a llevar en torno a 2 años. Eso nos ha llevado a que ahora, bueno, pues ya está en exposición pública el plan de transición, el plan de acción climática, un documento que es instrumento de desarrollo de la ley. La estrategia de acción climática se va a aprobar, ya se ha iniciado el procedimiento para la creación de la Agencia Canaria de Cambio Climático. Por lo tanto, yo creo que en este año podemos tener ya aprobados y en funcionamiento todos aquellos instrumentos en los que se va a basar que la ley no quede en papel mojado, sino que se empiecen a ver los efectos. De manera que el año que viene tengamos esos 2 años y ya empecemos a ver efectos reales de la Ley Canaria de Cambio Climático. Precisamente de la ley de cambio climático también te pregunta David Cuesta.
El Parlamento de Canarias, señor Balbuena, ha aprobado una ley importantísima para el archipiélago, como es la ley del cambio climático, pero lo ha hecho sin unanimidad, lo ha hecho con el voto en contra del Partido Popular y el Grupo Mixto, el diputado de Ciudadanos. Yo le quiero preguntar por esta ley, le quiero preguntar sobre todo por lo que ha dicho el Partido Popular, de que ante la posibilidad de que si gobiernan en la próxima legislatura van a traer una ley nueva. Yo le pregunto, ¿no tendría o hubiera sido mejor aprobar esta ley con todo el consenso de la Cámara para evitar que el Partido Popular, en el caso de que gobierne u otra formación política, pueda traer una nueva ley, volver a comenzar de nuevo y tumbar pues estas cuestiones importantes, insisto, que contempla la ley de cambio climático para Canarias? ¿No ha sido un error aprobarla de esta manera? Un rotundo no, porque hay una premisa de partida que es errónea. El Partido Popular no ha dicho que va a traer una ley nueva. El Partido Popular dijo que iba a derogar la ley. Cosa distinta. Una cosa es traer una ley nueva. Oye, se puede también modificar la que hay, ¿no? Pero lo que dijo no es que iba, es derogar. Por lo tanto, y derogar significa que no quiere que en Canarias tenga una ley Canaria de cambio climático. Por lo tanto, ¿cómo llega a un acuerdo con alguien que no quiere ley de cambio climático? Es imposible. ¿A qué crees que sea esa actitud del Partido Popular? Pues no lo entiendo. Este caso. No lo entiendo porque la verdad es que se aleja. La acción climática es algo que no entiende de colores políticos, ¿no? Y, en fin. Te lo decía por eso, porque en elecciones les vamos a oír hablar a todos de cambio climático. En el Parlamento, y después el Parlamento dijo que la quiere derogar. Si ahora cambia, pues cambie. Pero la hemeroteca pone lo que pone. Yo creo que es un error, ¿no? Yo creo que se coloca en los únicos representantes políticos a nivel nacional que no quieren ningún tipo de legislación en materia climática. Y bueno, que se vayan haciendo las cositas, y en cambio climático tenemos que pasar de las opciones a las obligaciones. ¿Qué cambio climático nos va a traer a Canarias en la última mitad de este año? Tenemos detectado, y por eso la ley, para intentar minimizar esos daños, que se va a ver perjudicado un 10% del PIB de Canarias, nada más que por una reducción de la actividad turística. Reducción de la actividad turística porque el 50% de nuestras playas van a desaparecer. ¿Qué hacemos con eso? ¿No aprobamos nada y que cada uno vaya haciendo lo que quiera? No. Tenemos que ponernos serios en materia de adaptación y mitigación. Por lo tanto, bueno, hay gente, Arias Cañetes, que un dirigente del Partido Popular, cuando era comisario de la Comisión Europea, oye, fue un referente en materia de acción climática, y es de derecha. La actual presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, también de derecha, bueno, pues está haciendo un revulsivo con la línea de acción política en materia de cambio climático, con decisiones que van más allá de nuestra propia legislación. Por lo tanto, yo no me quiero quedar con la idea que representa el señor Domínguez, que sería una mala noticia para Canarias si llegase a ser presidente y derogase la ley de cambio climático. Porque Canarias, quedándose sin ley de cambio climático, es una Canarias que las generaciones que ahora están en los colegios se van a ver abocadas a salir corriendo de Canarias en la segunda mitad de este siglo. Consejero, otro caballo de batalla en estos 4 años ha sido sin duda el plan rector de uso y gestión del Teide. ¿En qué situación está ese plan? Bueno, se están analizando las distintas alegaciones que se han presentado. Hay que reconocer que cada vez que esta consejería pone una propuesta sobre la mesa, el número de participación es importante. Aquí estamos hablando también de varias centenas de alegaciones complejas de todo tipo. Hay alegaciones que te proponen blanco y otras de otras entidades que te proponen negro. Y estamos analizando los matices de los grises en los que nos tengamos que quedar. ¿Crees que quedará aprobada en este mandato? No, es imposible. No, tampoco era el objetivo. El objetivo era arrancarlo y, como hemos dicho siempre, el trabajar, no parar, ¿no? Y en esta situación... ¿Y en esa aventura de arrancarlo, has notado consenso o no? Bueno, aquí Coalición Canaria, y más concreta el Intendente de la Orotava, quiso hacer un uso político de este instrumento en contra de sus propias decisiones, porque el concejal de la Orotava, representante en el Consejo Rector de Parques Nacionales de Canarias y en el propio patronato, hablaba maravilla del borrador del PRUC del Teide, ¿no? Este PRUC ni privatiza ni pone cocheras dentro del Parque Nacional ni nada por el estilo, ¿no? Lo que hace es aprovechar instalaciones que están fuera del Parque Nacional para conseguir algo que es normal, ¿no? Que es que el Parque Nacional sea un espacio sin coche, un espacio amable.
y donde el acceso, pues evidentemente es gratuito, porque no se puede cobrar por ir a un parque nacional. Viene siendo más o menos lo que planteaba cuando estaba en el Cabildo de Tenerife, cuando intentamos hacer una norma de uso y gestión del parque, que no pudimos porque el PRUC nos lo impedía, que el propio alcalde veía con buenos ojos, y que bueno, ahora con esa bandera, esa mentira de que nos van a robar el Teide es que no es imposible robar, porque el Teide, ya no digo que sea los Canarios, el Teide tiene un alcance internacional que lo que hay que hacer es protegerlo. No puede ser que el Teide esté entre los 10 parques más visitados del mundo, que si hacemos el ratio de visitantes por kilómetro cuadrado en el Teide, casi es 10 veces más que el que tiene parques más visitados, que son los parques americanos. Eso el Teide no lo va a poder aguantar ni superar, y sobre todo el Teide no es solo el paisaje, sino la biodiversidad que encierra el Parque Nacional del Teide, que conocí profundamente cuando era consejero en el Teide, porque iba prácticamente todas las semanas con los científicos. Te tocó además una onomástica importante. Exactamente, ya te digo, era gratificante subir casi todas las semanas, una vez al mes, y con los científicos analizar lo que encierra el Teide, que tiene valores antropológicos, tiene valores desde el punto de vista de la fauna, tiene valores de vertebrados, tiene valores geológicos. Es el mayor laboratorio abierto, como yo calificaba cuando estaba en el Cabildo, y lo que tenemos que hacer es protegerlo, que la gente cuando vaya no se quede nada más con sacar una foto, sino que ese libro abierto de enseñanza que tiene el Teide, el visitante salga de esa visita sabiendo lo que es realmente el Parque Nacional del Teide en el contexto global. Ley del cambio climático, el Teide. Creo que Óscar nos va a llevar hasta La Palma. Vamos allá. ¿Qué pasos está dando su equipo, su consejería, señor Balbuena, en torno con respecto a la reordenación del Valle de Aridane en la isla de La Palma después de los efectos, después de la erupción del volcán? Bueno, los pasos están en la página web, ya vamos por el 7º borrador del decreto ley, y sobre todo con un ejercicio de reunión, ¿no? Nos hemos reunido, personalmente, yo me he reunido en reuniones abiertas con los afectados, en las 3 últimas que hemos tenido en este último mes, con más casi 700 personas, sin guión, no la típica reunión que vas, explica y no hay preguntas, no, sin guión, y preguntas abiertas. Y eso pues ha conseguido que el decreto ley, el borrador, se vaya mejorando con un objetivo, que es recuperar las vidas y todo lo que es el entorno vital de las personas que dejó enterrada la lava, ¿no? De sus casas, su vivencia, sus comercios, y yo creo que eso estamos en disposición de poderlo conseguir. Está haciendo un esfuerzo, está suponiendo un esfuerzo muy importante de reuniones, de hablar, de no cerrarse uno en banda y decir esto es lo que hay que hacer, porque lo más sencillo que puede hacer cualquier administración es decir, oye, esto es lo que hay y se acabó. Yo lo apruebo y si le gusta bien y si no lo dejan. No, estamos trabajando y situamos ya por el 7º borrador y quedarán muchas reuniones. Por lo tanto, yo sí creo que en esta legislatura vamos a dejar ese decreto ley, si no aprobado, pero el borrador definitivo. Yo creo que hay algunos matices que hay que terminar de corregir. Todas las propuestas que vienen de los afectados son muy lógicas. Yo hay que reconocer y quiero romper una lanza por el colectivo de afectados y afectadas de La Palma. Son personas que, sabiendo lo que han pasado, a la hora de hacer sus planteamientos, son planteamientos muy cabales. Te lo hacen desde la rabia y la indignación, como no podía ser de otra forma, pero detrás de la rabia y la indignación, ¿qué es lo que el responsable tenemos que aislar? Que no nos contamine la rabia y la indignación con algunas cosas que dicen y que no te gustan escuchar, pero las tienes que escuchar, y una vez que quites la rabia y la indignación, quedarte con la sustancia del mensaje. La sustancia del mensaje se resume: quiero ir de mano del Gobierno de Canarias y de las administraciones para recuperar lo que tenía. Y a partir de ahí es donde estamos trabajando. Consejero, ¿para cuándo el traspaso ya definitivo de costas del Estado a la comunidad autónoma? Se ha producido, solo hay un elemento que está en discusión, que lo podrían discutir también. Hay 3 comunidades que tienen traspasadas las competencias: Cataluña la primera, Andalucía la segunda y Canarias la tercera. Estamos discutiendo lo que técnicamente se llama las concesiones transitorias. Es un apartado de la Ley de Costa que es la disposición adicional primera. Concesiones transitorias. ¿Qué son? Pues aquellas concesiones de edificaciones que estaban antes de la Ley de Costa del 88 y que por lo tanto tienen unos derechos,
que el Estado entiende que lo tienen que seguir gestionando ellos y nosotros entendemos que ya lo tiene que gestionar Canarias. Y además no lo entendemos nosotros, lo entiende un dictamen que tenemos de Menéndez Reisac, que es el padre de la ley de costa, ¿no? Y es lo que estamos discutiendo, es la parte más complicada de gestionar desde el punto de vista administrativo, que Cataluña y Andalucía no quieren, prefieren que lo siga haciendo Madrid, porque son marrones, no son decisiones fáciles, pero que Canarias lo queremos hacer nosotros y es lo que estamos planteando. Pero el resto lo tenemos absolutamente todo en los mismos términos que Cataluña y Andalucía. Es una pequeña parte que no es poca, porque por ejemplo aquí está la resolución del conflicto de los hoteles Ríos en Fuerteventura, ¿no? ¿Esto podría servir para suavizarlo? Sirve para dar una solución cabal al problema que actualmente existe. Digo, suavizar las sanciones. No, yo no digo tanto suavizar, la sanción tendrá que ser la que tiene que ser, pero tiene que ser objetiva. Y sobre todo con algo que la propia cadena de hotelera reconoce, ¿no? Más pronto que tarde tendrán que abandonar los espacios que están ocupando. Lo que hay que hacerlo es ordenar ese traslado para garantizar los puestos de trabajo. Son muchas familias las que dependen de esos hoteles, ¿no? Y hay un principio en sostenibilidad. Tú no puedes tomar una decisión desde el punto de vista ambiental que tenga efectos negativos desde el punto de vista social. ¿Pero la cadena no sabía que esto iba a pasar más tarde o más temprano? Sí, lo que pasa, que lo mismo que nos pasó cuando llegamos al gobierno con la central hidroeléctrica de Chirasoria. Habían posicionamientos enconados, Red Eléctrica por un lado, el Cabildo por otro lado, yo no doy un paso, yo no doy otro, que si tú no sé qué, que si tú... Y no se solventaba el problema. Llegamos nosotros en 2019, hicimos la labor que nos correspondía, que es interlocución y de aproximar posiciones, y es una obra que es una realidad. Aquí sucede exactamente lo mismo, ¿no? Había un enconamiento por parte del Ministerio de Transición Ecológica y por parte de RIU, que yo creo que no es bueno, porque eso no resuelve el problema. Y los problemas hay que resolverlos de forma satisfactoria para todas las partes, no de forma satisfactoria solo para una de las partes. Y este problema se puede resolver. Y eso lo que creemos que desde Canarias podemos hacer, con una premisa, con dos premisas. Respeto por el medio ambiente, pero sobre todo también tranquilidad para todas las familias que dependen de esa actividad económica. Ambas situaciones se pueden conciliar, pero necesitamos tiempo. Pregunta ahora David Cuesta. Señor consejero, ¿en qué estado se encuentran los diferentes expedientes que se han abierto por las irregularidades detectadas en las obras de Cuna del Alma en el municipio tinerfeño de Adeje y que provocaron la paralización de las obras de ese macroproyecto turístico? ¿En qué estado se encuentran esos expedientes? ¿Y usted cree que se van a poder finalizar o resolver? ¿Se dictará alguna resolución antes de que acabe la legislatura en relación a Cuna del Alma? Bien, aquí es una de las cosas que dije antes. Hace mes de junio, julio, me reuní con los promotores de Cuna del Alma y les expliqué, oye, hay una denuncia puesta, ellos explicaron para arriba y para abajo y al final se tuvo que actuar como se tuvo que actuar. Son expedientes que están abiertos, hay dos expedientes, uno por parte de la Dirección General de Biodiversidad, que está analizando las alegaciones que se han planteado, y otro por parte de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, que está de alguna forma también analizando las alegaciones y que es el más rápido de resolver. El último de la agencia es por no tener declaración de impacto ambiental, el de biodiversidad es por afectar a una especie que está en el catálogo canario. Se sigue analizando, ¿no? Como esto, como en cualquier otro sitio, las prisas son malas consejeras. Por lo tanto, yo con los técnicos nunca le digo hay que resolver esto antes de tal fecha, sino se tienen que tomar el tiempo que se tienen que tomar y respeto las decisiones técnicas. Por lo tanto, habrá que esperar a que finalice ese trabajo técnico, que no es sencillo, porque, ojo, detrás de la decisión que se tome, como me pasó con la Tejita, como me pasó, y digo yo en primera persona, Cierto. con el hotel de Abade, hay siempre demandas, ¿no? Que van muchas veces contra mi persona. Por lo tanto, yo la garantía de que esas demandas no van a ningún lado es... ¿Demandaron? Sí, pero bueno, porque entienden que fueron decisiones arbitrarias, ¿no? Pero no al gobierno, sino a ti. En algunos casos sí, pero bueno, es lo que toca, ¿no? Porque... Sí, lo que toca, pero lo sabes tú, yo no lo sabía. Bueno, pero digo, insisto, uno tiene las espaldas bien cubiertas cuando se actúa conforme a lo que dicen los informes técnicos. Y yo prefiero... Tú solo hiciste que, oye, a mí los informes técnicos me dicen esto y esto es lo que hay. Punto. Lo que hay es porque no puede ser y de otra estos forma. señores decidieron, oye, pues me parece que tú has sido arbitrario. Hay otras personas que se han sentado en los banquillos porque han hecho lo contrario a lo que dicen los informes técnicos. A mí ahí no me van a coger. Vale. Mejor.
No, por supuesto, y por eso oye, hay que dar el tiempo. ¿Saldrá antes de que finalice la legislatura? Pues no lo sé, pero es que después del 28 de mayo el mundo no acaba, ¿no? Y yo deseo que seamos nosotros los que sigamos después del 28, pero si no, quienes van a hacer lo mismo son los técnicos. Consejero, la última pregunta antes de despedirle, y tiene que ver con los controles, los vertidos incontrolados, que no es una pregunta, sino que siguen habiéndolos. ¿Hasta cuándo? Bueno, los vertidos incontrolados se vienen reduciendo año tras año. Ahora, por ejemplo, en Tenerife, que era la que tenía mayores problemas detectados, ha hecho una tarea importante el Consejo Insular de Agua a la hora de ir reduciendo. Recientemente el año pasado se hizo la depuradora comarcal de Adeje Arona, con una reducción importante de esos vertidos, y el agua se está recuperando para el suelo agrícola. Hace una semana se hizo otra en el Valle de San Miguel, o sea, se inauguró otra en el Valle de San Miguel. Por lo tanto, es un problema que todavía tenemos latente en Canarias, pero es un problema que en lugar de ir cogiendo una mayor magnitud año tras año, lo que va haciendo es que se va reduciendo el problema a medida que pasan los años, de manera que yo creo que a corto plazo, ya no digo a medio plazo, a corto plazo, será historia ese problema de vertidos no controlados, porque siempre habrán vertidos, para que algunos tendrán que ser con una calidad óptima y controlado en Canarias. Consejero Balbuena, muchísimas gracias por haber compartido esta conversación con nosotros y sobre todo, de verdad, gracias por la honestidad con la que has respondido. Gracias. Gracias a ti, Manolo, y espero que, oye, cada vez que vengo aquí te encuentro mucho mejor. Bueno, y seguiremos. ¿Vale? Gracias, amigo. Perfecto, un abrazo. El consejero ha estado con nosotros. Es verdad que hemos tenido que tratar un asunto que además competía, fijaba la imagen, la visión sobre una de sus personas, de su equipo, una de las personas de su equipo. Pero hoy ha quedado perfectamente aclarado y además entendemos que esa es nuestra labor también como medio de comunicación. De resto, son asuntos que van en el día a día, quedan muchos sobre la mesa, pero José Antonio Balbuena no ha terminado el mandato y tendremos tiempo de seguirle preguntando sobre otros asuntos aquí en la televisión de las Islas Canarias.